Tele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, volar, tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Queridas amigas de Retos Femeninos, bienvenidas. Estamos ya con dos personas que quiero y admiro muchísimo, que han presentado recientemente un libro que a mí me ha gustado muchísimo y que nos da respuesta a mucho de lo que nosotros sentimos y pensamos de cómo educar a nuestros hijos y especialmente en estos tiempos de la pandemia. Problemas emocionales en los niños y cómo resolverlos. Yo estoy segura que si este texto estuviera en la casa de todos, nos evitaríamos muchos conflictos. Gracias por estar aquí. Al doctor José de Jesús González Núñez, bienvenido. Es un honor. Muchas gracias, Yoli, muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu invitación y por permitirnos presentar este libro aquí en tu programa. Muchas gracias. Y a la doctora Vanessa Nahul Serio, querida amiga. Vane, gracias por aceptar también estar con nosotros y en Retos Femeninos. Querida Yuli, gracias a ti por la invitación y por el apoyo y por tu cariño. Muchas gracias. Y también saludo a todo tu auditorio de Retos Femeninos. Gracias por estarnos De escuchando. ambos es enorme, pero bueno, me voy a limitar a dar 3 datitos de su trayectoria profesional. El doctor José de Jesús González Núñez es doctor en psicología clínica y psicoanalista, es presidente honorario del Instituto de Investigaciones en Psicología Clínica y Social, Asociación Civil, y también, bueno, es director de la revista Leteya, tiene 50 años como profesor en la UNAM y en otras instituciones nacionales e internacionales. También es autor y compilador de más de 30 libros, incluido esto que vamos a presentar el día de hoy. Y la doctora Vanessa Nahul Serio es doctora en investigación psicoanalítica y psicoanalista por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, AC, de la cual ahora es presidenta. Ha trabajado en psicoanálisis aplicado en el arte y el entendimiento de la adolescencia y del duelo. Ha sido docente a lo largo de 22 años. Y bueno, también es autora de un sinnúmero de libros y artículos de investigación y es acreedora, como el doctor, también a muchos premios y reconocimientos. Así es que muchas gracias por estar. Son muchos los temas que trae este libro y la verdad que hemos elegido algunos que, claro, ahora son muy conveniente enterarnos de ellos porque muchos de los problemas que están presentando los niños son los berrinches, por ejemplo, toda la poca gestión emocional que tenemos con nuestros hijos y que está provocando muchos problemas en casa que se derivan de eso. Pero también vamos a tratar durante esta plática otros temas que me parece que son súper interesantes, como lo es la ambivalencia de los padres ante el nacimiento de un hijo, la importancia de los abuelos y también vamos a hablar, por supuesto, de cómo tratar estos problemas emocionales durante la pandemia que, como decía, se han profundizado muchísimo y no sabemos realmente qué hacer. Así es de que, ¿por dónde empezamos? Ustedes díganme. Pues empezaremos planteándonos el por qué nos inspiró a escribir este libro. Y creo que la respuesta es hasta cierto punto clara, ¿no? Esta época en la que estamos viviendo, inmersos en una pandemia, no solamente son los problemas de la pandemia los que las familias mexicanas tienen, sino que las mamás y los papás, pero sobre todo las mamás, que son las que más conviven con los hijos de tiempo real, se están enfrentando a una serie de cosas que en el manejo y en el aspecto educativo artesanal. Las madres lo que hacen es una educación artesanal. ¿En qué consiste? En que un poco el artesano, mediante el ejemplo, enseña a su hijo a hacer lo que está haciendo. Si es alfarero, primero hace él los jarritos y enseña a su hijo a hacerlos. Y así es como nace la
la educación artesanal, en el contacto físico, en la convivencia y en el ejemplo y cómo la madre transmite sus habilidades personales a los hijos, ¿no? Entonces, esta labor artesanal de la educación de las madres a los hijos se complica por todos los ingredientes actuales que existen, no solo de la pandemia, sino problemas de que madres que trabajan, madres que tienen que cumplir diferentes retos fundamentales en el hogar, retos hacia el esposo, hacia la educación de los hijos, hacia tener que estar al pendiente de muchas actividades al cuidado de la casa y además su trabajo. Además, su trabajo, de repente, doctor, Sí. las mamás se volvieron en auxiliares docentes, cuando no tienen, la verdad, Claro. muchas de ellas ninguna preparación pedagógica, porque eso siempre se les encarga a la instrucción académica, a las instituciones, a las escuelas, y de repente, como usted dice, agréguele el trabajo, que ahora la mayoría de las madres están fuera, agréguele lo de la casa, agréguele toda la incertidumbre, ¿no?, que hay en cuanto a que si voy a permanecer en el trabajo, a que si mis hijos no van a reprobar y van a ser suficientemente educados, a que mi marido pues también a lo mejor está inquieto o tiene algunas incertidumbres, inseguridades, etcétera. Sí, la verdad se ha venido a complicar todo en el asunto de la educación de los hijos. Doctora. Sí. Entonces esto es lo que nos inspira para escribir este libro y tratar algunos problemas que son frecuentes en los hogares mexicanos. Y bueno, también hay que considerar que las madres están expuestas a a esta carga de trabajo que es de doble, triple, cuádruple jornada. También hay que agregar que tienen que estar al tanto de la comida, de hacer las compras, de preparar la comida, de estar al pendiente de la buena alimentación de los hijos, de darles de comer, de tener la casa limpia y bien sanitizada, porque ahora también hay que tener doble cuidado del lavado de manos de los hijos, de que la casa esté bien desinfectada. Entonces, son una serie de presiones muy importantes y muchas de ellas han tenido que prescindir. Además de que, bueno, han recibido la noticia de la pandemia con miedo, con sorpresa y con mucha angustia y mucha incertidumbre por lo que a lo que se están enfrentando, con esta sensación de vulnerabilidad que mucha gente está expresando en la actualidad, la sensación de falta de libertad también. Entonces, todas estas se van juntando y hacen una carga muy fuerte para las madres. Y a lo que quiero llegar es que también muchas de ellas han tenido que prescindir de la ayuda de las abuelas, por ejemplo, que se tienen que también quedar confinadas para prevenir cualquier tipo de contagio, y los niños también lo resienten, porque uno de los temas que abordamos en el libro, donde tratamos de presentar cuáles son estos problemas más importantes que van a presentar los niños, es el papel de los abuelos en la educación de los hijos. Y en las investigaciones que se han hecho en diferentes partes del mundo, los niños extrañan mucho a sus abuelos, porque además los abuelos ya son parte de la cotidianidad de los niños, ya representan una figura que ayuda a la madre, que sustituye los roles de la madre y del padre también, y tienen un lugar muy importante en la vida de los hijos, y muchos niños están preocupados de que no pueden ver a sus abuelos, porque además les preocupa ir a verlos. Tú dirías, ay, ¿cómo una criatura de menos de 8 años puede estar preocupado por contagiar a sus abuelos? Sí, ya tienen esta conciencia, porque están expuestos a mucha información y tienen temor a ir a verlos y que los vayan a contagiar. Y entonces, al saber que se tienen que quedar en casa como una forma de cuidar la salud de los abuelos, se quedan con esta zozobra de, ¿y si no los vuelvo a ver? Y esta angustia que sienten los niños, pues claro que retroalimenta la propia angustia de la mamá, y ella se ve también obligada a otra tarea más, a metabolizar las angustias de los hijos, ¿no? Entonces, sí, como veremos, tienen las manos llenas. Las madres, y los padres también, pero la carga sí está, sí. El acento está puesto en la carga emocional de las mamás. Sí, en realidad las madres actuales son conscientes de, por ejemplo, de que la educación alimenticia es fundamental en esta época y en esta cultura, ¿no? Porque la alimentación es la que provoca enfermedades crónicas y degenerativas que acortan la vida. Bueno, pues este libro quiere, no solo sabiendo que las madres ya tienen esta conciencia, ayudarles en el aspecto psicológico a que también colaboren con lo psicológico, a que la salud
se campee en el hogar, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener todo esto? O sea, que las madres se sientan abrumadas por el trabajo, por la alimentación, por los cuidados, por la educación de sus hijos. Dicen que ha aumentado muchísimo la violencia intrafamiliar. ¿Cómo desde un punto de vista psicológico o psicoanalítico se puede explicar este fenómeno del aumento de la violencia? Bueno, tenemos que muchas de estas madres que se ven, pues sí, en la necesidad de volverse madres, maestras, trabajadoras de tiempo completo y todo durante 24 horas, o sea, prácticamente son jornadas interminables las que viven. Muchas de ellas no tenían esa costumbre, no estaban habituadas a pasar tanto tiempo con sus hijos, están sobrecargadas de las angustias que están viviendo, también la preocupación por la economía, la preocupación por conservar el empleo, y entonces de pronto se enfrentan con las demandas intensas de los niños, con demandas a lo largo de la mañana que a lo mejor delegaban en la escuela, que delegaban en las educadoras, y entonces no saben, de alguna manera, no saben entender las necesidades de estos niños a lo largo de todo el día, y les cuesta mucho trabajo empatizar, dadas toda esta serie de emociones que las abruman, obstruyen la posibilidad de empatizar con las necesidades de los hijos. Entonces, es decir, si estás preocupada por el trabajo, por entregar a tiempo el proyecto, y de repente viene tu niño y te empieza a pedir cosas, a lo mejor piensas que lo está haciendo por desobediente, que lo está haciendo por dar lata, que lo está haciendo por molestar, y no se entiende cuál es la necesidad real de los niños. Se pueden malinterpretar las intenciones que tienen los niñitos, que obedecen a necesidades perentorias, imperativas, que no admiten demora, pero que en la mente de la mamá lo pueden entender mal y entonces reaccionar con exasperación, con violencia, con impaciencia, y de ahí algunas, sobre todo tenemos que pensar que no todas las mamás que se desesperan van a responder con violencia. Tenemos que pensar que aquellas mamás que también tuvieron una infancia a lo mejor con un entorno de negligencia o de abuso, entonces, por más que ellas se propongan ser mejores madres, en momentos de extremos, en estos momentos donde a lo mejor están muy cargadas y los niños están en una demanda permanente, pueden reaccionar con esta situación de violencia y no entender cuál es la verdadera necesidad de los niños, se desregulan, ¿sí? O sea, pierden el control de sus emociones y a la vez no ayudan a que los propios niños se regulen y tengan paciencia y puedan esperar a que ellas estén listas para atenderlos. Un factor que en el libro trabajamos, que es la ambivalencia de los padres. En términos generales, nos es difícil entender que, por ejemplo, una madre, damos por sentado, nuestra premisa fundamental es las madres aman a sus hijos, más que incluso los padres, muy seguramente. Bueno, con esta premisa de base, sí creemos que las madres de todas maneras tienen frente a los hijos una cierta ambivalencia en momentos determinados de la vida. O sea, hay ambivalencia desde que hay la decisión de vamos a tener un hijo. En la mayoría de los casos, cuando esto se decide, sí, vamos a tenerlos, y ambos cónyuges o ambos miembros de la pareja están de acuerdo, pero generalmente hay dudas en ellos. Hay dudas en ellos porque va a ser, ¿cómo lo vamos a educar? En este mundo actual, ¿cómo va a sobrevivir? ¿En dónde va a trabajar? Nos va a alcanzar. Sí. Y luego, ¿va a ser el niño del color de ojos, del color de piel, de la estatura que nos gusta? ¿O cómo va a venir? Y si viene mal, entonces, desde antes hay una ambivalencia preconceptiva que tortura y angustia a los padres, y más a la madre porque se siente más responsable por el hijo que va a nacer. Y lo nace el hijo, ¿es hombre o es mujer? ¿Están conformes con lo que les tocó? ¿Eso es lo que querían, un hombre o una mujer? ¿O querían el sexo opuesto?
Y luego ya viene la educación y el niño empieza a funcionar. ¿Habla bien el niño o no habla bien? ¿Es tan inteligente como creíamos o no es tan inteligente? Entonces, en la pandemia y en términos generales, como las madres conviven más, la convivencia que es alimento para el amor, que es alimento para estar a gusto, se convierte en su afecto contrario, porque se empiezan a ver aquellas cosas que no nos gustan en la otra persona, y aunque sea el hijo, y aunque lo amemos, va a hablar, va a comportarse, va a desobedecer, va a hacer berrinches, va a querer desear cosas que no queremos nosotros. Y ahí se crea otra vez este aspecto de ambivalencia que se traduce en agresión y que se transforma en enojo entre los padres, entre padres y hijos, y hay padres que desheredan a los hijos y hay hijos que desheredan a los padres como hijos y como padres. Entonces, este es un fenómeno que tenemos que estar considerando, por ejemplo, ahorita en la pandemia, que en el libro lo tratamos con cierta amplitud, sin enfocarnos directamente a la pandemia. Pero sí considerar que parte de la agresión que puede darse es hacia los hijos en este sentido, y hacia la pareja igual. La pareja no hace lo que uno quiere, no hace ni hacemos los hombres lo que ellas quieren. Y si están conformes ellas y estamos conformes nosotros, no. Nos aparece a veces la ambivalencia. La ambivalencia es odiar y amar al mismo tiempo. Ese es el extremo. Pero me da gusto o no me da gusto. Es otra parte, pequeños sentimientos que van apareciendo en la vida cotidiana y que aparece y hace aparecer el enojo, despierta el coraje. Y es por la convivencia. O sea, la convivencia que es el alimento del amor, también es el alimento de la agresión. En esa línea de ideas quiere decir que estas madres que en un momento dado se vuelven maltratadoras de los niños, no es que no los quieran, pero en esos momentos de exasperación, de impaciencia, donde ella pierde el control de sí misma y la abruma la angustia y la saca a través del coraje, se eclipsa el amor, digamos. El amor ahí sigue, pero queda debajo de todas estas emociones negativas que se intensifican en estos tiempos de confinamiento. Ahora, así como los padres tienen esa ambivalencia, pues también los hijos viven esa ambivalencia. Me quiere, me odia, me educa, pero me regaña. Me da de comer, pero solamente lo que ella quiere. Ahorita está de buenas, ahorita está de malas. Nos volvemos ante, yo creo que esa convivencia de 24/7, tenemos la mecha corta, nos volvemos como más sensibles, no tenemos esos amortiguadoras que teníamos antes, de que salíamos, entrábamos, prendíamos la tele, veíamos el programa que nos gustaba, agarrábamos el teléfono. Ahora los niños están súper pendientes de todo lo que estamos haciendo. ¿Cómo reciben esa ambivalencia también los chavos? Que se puede volver en inconsistencia y en incongruencia. La reciben con ansiedad, con angustia y con protesta, porque nos conceden a los adultos y a las mamás, les conceden el don de la razón. Y ellos consideran que muchas de las formas de reaccionar de los padres y de la madre no son formas racionales. Y muchos se protestan frente a lo que consideran el subordinarse, el someterse. Quiere que yo haga, que sea obediente, pero para quedar bien ella, no porque me beneficie a mí, sino ella nomás quiere tener un hijo que sea obediente, para que sus amigas y la sociedad la premie. Mira qué hijo tan obediente tienes, pero no es porque yo sea obediente. O sea, como ese ejemplo, podemos poner cualquier otro ejemplo donde el hijo se siente sometido y cree que el padre quiere o la madre quiere someterlo y que haga lo que ellos quieren. Entonces esto también produce este grado de ambivalencia y este grado de enojo frente a la madre, ¿no? Ahora, esto nos puede llevar, perdón, Julie, esto nos puede llevar a pensar que en esta época de pandemia, donde las madres y los hijos conviven más tiempo, y también el padre que está trabajando desde casa en muchos casos, nos preguntaríamos, ¿y los niños se pueden volver más berrinchudos en estos tiempos? La respuesta en esta línea de ideas sería sí, y eso es un capítulo que abordamos también en el libro, ¿qué hacer frente a los berrinches de los niños? Berrinches, la verdad es que
no sabemos qué hacer. O sea, estas emociones tan intensas. Y no es por el ridículo que esté haciendo el niño en el súper, ¿no? O frente a la suegra o lo que sea. No, es porque de verdad no estamos preparados para manejar un berrinche. Y del berrinche, que es una manera de expresar pues como dicen, esa ansiedad, esa protesta, esa angustia, del berrinche se derivan muchas otras, ¿no? Como la rebeldía en los adolescentes, como este síndrome de negativismo desafiante en los niños, que ya es como permanente. Entonces, ¿cómo realmente desactivar un berrinche? ¿Cómo gestionar la emoción del niño? Porque con el berrinche nos está queriendo decir algo. No solamente es un capricho, a lo mejor tiene por ahí una raíz interesante. Así es. Primero hay que entender que cuando un niño hace berrinche, claro, no, los berrinches no son exclusivos de los niños. Ya sabemos que también los adolescentes, los adultos y las mamás y los papás pueden hacer berrinche. Sí. Pero, ¿qué estamos entendiendo por berrinche? ¿Qué hace un niño para decir, este niño está haciendo un berrinche? Lo tenemos que entender como un estado alterado en donde el niño se está sintiendo muy angustiado, no sabe por qué se siente así y eso lo desorganiza emocionalmente. Y entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a llorar y a llorar, nada lo calma, puede patalear, puede empezar a patear objetos, puede empezar a aventar cosas, puede tirarse al piso. O sea, estas son como las manifestaciones que puede mostrar el niño en un momento de berrinche. Sí, esas son las características del berrinche, ¿no? Pero obviamente, una de las cosas que le recomendamos a la mamá, que en vez de desesperarse, en vez de angustiarse, porque las mamás sufren cuando el hijo hace berrinche, quisieran que no lo hicieran, pero no lo pueden calmar. Y ahí hay que entender que el niño puede ser que esté experimentando un estado de carencia, a lo mejor está en una situación donde ya tiene mucha hambre, donde tiene frío y la mamá no, a lo mejor desafortunadamente no se ha dado cuenta, donde tiene mucho sueño o quizá ha tenido pesadillas en las noches y despierta cansado, no alcanza a recuperarse durante la noche y despierta también angustiado. Puede ser también que hayan pasado por algún tipo de pérdida familiar, o sea, puede ser un estado de frustración externo, como es no haber comido, no haber dormido, alguna cosa que quería que no le dieran, o puede ser algo interno, una pérdida que tuvo, el no ver a los abuelitos y estar angustiados, el que a lo mejor también una emoción intensa como una envidia. A mi hermano le están dando un regalo por su cumpleaños y a mí no me trajeron nada, aunque no sea mi cumpleaños. Y entonces entra en ese estado de frustración intensa que le puede detonar el berrinche. Ahora, esta pandemia que se ha ido alargando y alargando y alargando, pues es el motivo perfecto. No veo a mis amigos, no puedo salir a la calle, estoy con mis papás todo el día, no me peleo con el hermano por envidia o por lo que sea. Para los niños está siendo muy, muy fuerte. Entonces, es muy probable, creo yo, no tengo niños chicos, pero es muy probable que los berrinches hayan aumentado en esta época. Sí, muy seguramente. Muy seguramente. Ahora, una de las actitudes fundamentales es tratar de entender. Y yo creo que las mamás nos entienden. Yo creo que las mamás son la persona que mejor conoce a los hijos. O sea, nosotros lo hemos comprobado. Porque la mamá recibe al niño, lo ve desde que nació, lo cuida desde que nació y va viendo su comportamiento día a día desde que nació y conoce la vida diaria, cotidiana del hijo en los primeros 6 años de vida. Entonces, ¿quién es la que mejor conoce a los hijos? La madre. Entonces, ella es la que tiene que pensar, ¿por qué mi hijo está haciendo berrinche? Y a veces en el inconsciente se dirimen problemas entre la pareja. Y esos problemas, el berrinche, el niño los está expresando. Es decir, la niña berrinchuda puede estar expresando un enojo oculto, invisible, pero que ahí está, de la mamá hacia el esposo, por ejemplo. O sea, sí puede estar delatando, el berrinche de alguno de los hijos puede estar delatando algún problema conyugal que los propios padres no han identificado conscientemente. Por ejemplo, estoy acordando de un ejemplo de una niña en un viaje. Iba la pareja y tenían una niñita como de 6 años. Y de repente la niña empezó a hacer berrinche
quería esa muñeca que salió de los ojones, de los ojotes, ¿no? Entonces, a la hora de revisar esta conducta, y tuvieron que ir a las 12 de la noche a buscarle a la niña la muñeca de los ojotes, porque la niña no paraba de hacer el berrinche, ¿no? Y a la hora de encontrar cuál era la motivación de la niña, pues nomás era una disconformidad de la mamá con el papá de que estaban haciendo cosas en las vacaciones que ella no estaba de acuerdo. Por lo tanto, la hija quería algo que tenía que obligar al papá a que lo hiciera, ¿no? Entonces era una relación, era una pugna en la relación entre los padres, ¿no? Ahora también tenemos que entender, y lo explicamos en el libro, cuál es un berrinche normal. Un berrinche normal de un niño tiene que durar 15 minutos. Y si la madre se tranquiliza y está con el niño y lo trata de calmar sin regañarlo, sin ridiculizarlo, el berrinche va a pasar en 15 minutos. Ahora, si el berrinche dura más de 15 minutos, entonces sí, ya tiene que empezar a consultar a un especialista. Ya el berrinche no es normal. Claro. O si la intensidad del berrinche también es, si después de que le dieron la muñeca ojona a la niña sigue haciendo su berrinche, ya el berrinche no es normal, ya le dieron lo que quería. Claro, no era eso. Ahora, Sí. ustedes dijeron algo que me parece muy importante. Si nos hemos dado a la tarea de conocer a los chavos, pues entonces sí nos vamos a dar un poco cuenta cuál es la raíz, ¿no? Si es una conducta inusual o no. Desgraciadamente hay muchas mamás y papás que no se han percatado todavía del conocimiento de sus hijos, de lo que realmente son, cómo reaccionan, eso. En esta época de la pandemia, para bien o para mal, nos ha dado la oportunidad de convivir más con nuestros hijos, poderlos conocer un poquito mejor. Pasamos todo el tiempo con ellos. Digamos, hay que poner en ese sentido a la pandemia a nuestro favor, ¿no? Si no hemos hecho la tarea durante los años que lleva de vida nuestros hijos o nuestros adolescentes, este es el momento preciso para conocerlos, ¿no? Entonces esto, pues dentro de todo lo malo que ha pasado, que nos ha pasado, ¿verdad? Y toda la incertidumbre, inseguridad, angustia, ansiedad que hemos estado pasando todos estos meses, algo bueno es eso, el conocernos un poco más, el saber hasta dónde podemos dejarlos, sobrepasar los límites, porque muchas estructuras se han pues flexibilizado, digamos, durante la época de la pandemia. No podemos estarles exigiendo a los chavos lo mismo cuando las condiciones no son iguales a las que tenían antes, ¿no? No tienen tiempo de jugar, de salir, de respirar, de moverse. Muchos de ellos viven en lugares y en espacios muy estrechos. En fin, quisiera que nos comentaran un poquito de eso, ¿no? Poniendo las condiciones en las que estamos viviendo a favor, qué podemos y cómo lo podemos aprovechar. Sí, ahorita que tenemos que pensar que el aprovechar la convivencia tan cercana, tan día a día, ¿no? Tenemos que pensar que tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos da la vida frente a las gentes con las que convivimos y las madres frente a los hijos para usar ese instrumento que se llama, pues, educación artesanal, para aprovechar el 50%, el 70% de esa parte amorosa de la ambivalencia, ¿sí? Porque en la medida que corre el tiempo y estamos más junto a una persona, la queremos más. Entonces tenemos que partir de esa premisa. O sea, yo estoy viviendo con estas gentes y ser consciente y hacer el esfuerzo de hacerme consciente. Yo a esta persona con la que vivo, la quiero. Y voy a ejercer, voy a actuar con ella con actitudes que le muestren mi amor y no estar esperando el momento en que me ofenda para poder decirle, me ofendiste. No sé si me explico, es una actitud, sí nos lleva a un conocimiento personal. Tenemos que tener un poco de reflexión sobre nosotros mismos. También nos impone un poco el hecho de querer a esa persona a pesar de todo, como que hay que utilizar mucho la fuerza de voluntad, la voluntad. A veces no nos sale querer a la persona, porque ya nos hizo esto, ya nos hizo el otro. Ahora, creo que otra cosa que es muy importante, esta pandemia nos viene a poner un freno
para decirnos, no todas las respuestas están afuera de casa. No, la mirada no tiene que estar puesta en los otros. La mirada también debe volcarse hacia uno mismo, hacia la propia familia, hacia los propios seres queridos. Y puede sonar algo trivial, algo insignificante, pero verdaderamente la pregunta sería si realmente las personas que nos están escuchando se toman el tiempo de observar a sus hijos, se toman el tiempo de ver qué hacen, cómo lo hacen, qué cosas les gustan. Yo creo, Yuli, que en ocasiones el estar tan atentos a las cosas externas, al trabajo, a las tareas cotidianas, hace que dejes de mirar a tus hijos. Y la mirada es, así como es importante la alimentación, la buena nutrición del cuerpo, también es importante tomar en cuenta que la mirada es un elemento que nutre emocionalmente a aquellos hijos que se sienten observados por los papás, se sienten resguardados por su mirada, se sienten acompañados por su mirada, y de alguna manera esas madres que quieran entender mejor a los hijos, como tú decías, necesitan darse a esa tarea de mirarlos a los ojos, en un momento de berrinche, por ejemplo, mirarlos a los ojos, a lo mejor sostenerles con cariño, no con violencia ni con apretujones, sino con cariño sostenerlos de los hombros y preguntarles, ¿qué necesitas? A ver, dime qué necesitas. Trata de dejar de llorar y trata de decirme qué te hace falta, qué es lo que quieres. Y si están en un lugar público, como tú dices, y viene esta sensación de vergüenza, no pensar, lo está haciendo para avergonzarme delante de mi suegra, sino llevárselo aparte y tratar de enseñarle al niño que exprese qué está sintiendo. Entonces, tan importante como la mirada sería la escucha, tratar de escuchar sus palabras, qué cosas le gusta decir o qué cosas no nos puede decir con palabras, pero nos las está diciendo a través de los actos. Creo que esto resulta un ingrediente fundamental para cursar la pandemia de una manera más tranquila. Además, no solamente los niños se van a sentir nutridos por nuestra mirada y por nuestra escucha, también a nosotros nos alimenta estarlos mirando, estarlos observando y aprender de ellos, porque hay cosas que se dan por hecho y a lo mejor de un día para otro el niño ya hace algo diferente, ya aprendió nuevas palabras, ya cambió, a lo mejor finalmente ya está cumpliendo ese hábito que tanto le pedimos y si no lo ves porque estás muy ocupado con tus mensajes, con las exigencias laborales, te puedes perder de esos pequeños cambios. Y el problema de perderte de esos esfuerzos que se traducen en cambios es que puedes desalentar que el niño lo siga haciendo. Entonces creo que ese observar, ese escuchar a los niños de qué están necesitando también se vuelve una motivación para que ellos hagan cambios, uno los note y se vaya creciendo conjuntamente, porque también las mamás van a crecer con sus hijos en estos tiempos. Y es una forma de ayudarlos a estar más tranquilos. Claro. Es un capítulo importante en el libro en el que observar, pero hay que observar en lo profundo. Si un niño está haciendo un dibujo, uno ve el dibujo, ¡ay, qué bonito dibujo! No, hay que observar para quién es el dibujo, a quién estás dibujando, para quién lo estás haciendo. Entonces el niño va a sentirse más entendido, ¿no? El escuchar también, como ya que es otro elemento que nosotros estamos describiendo en el libro, donde la escucha es lo mismo. ¿Qué nos está diciendo en el fondo? Como se maneja un poco entre las líneas, una cosa en los periódicos es la noticia y otra cosa es la crónica. Entonces, uno no tiene que aprender a ver nada más la noticia, sino tiene que aprender a leer la crónica de la noticia. Y otro elemento muy importante es el acariciar al niño, sin llegar a extremos de agresivizar al niño, o sea, con nuestra caricia le provoquemos coraje o con nuestra caricia lo seduzcamos. Entonces tiene que ser una caricia tierna, sincera, creativa, para que el niño acepte y se sienta muy querido con estos tres elementos que son muy importantes que estudiamos en el libro, ¿no? Yo quisiera mencionar todos los trabajos de investigación y artículos que vienen en el libro, cuyos coautores, además del doctor
José de Jesús González Núñez y la doctora Vanessa Naúl Serio, quienes son nuestros invitados. Está Adriana González Padilla, Irma Susana Zarco Villavicencio. Todos ellos forman parte de este instituto de investigación psicoanalítica. A ver, se llama Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Irma Susana Zarco Villavicencio, Jorge Eduardo González Ceciliano, Aurora del Carmen Guerra Rojano, María de Lourdes Razo Torres, Silvia Maribel Ramírez Cisneros, Iris Nelly Jiménez Hernández, Adriana Jiménez Dávila, Bárbara Valenzuela Bermúdez, Mónica Lima Mendoza, Erika Hernández Jiménez. Y cada uno de ellos escribió un capítulo súper importante del libro. Son 20 capítulos que hablan de psicosis infantil, desviaciones de la orientación y el desarrollo sexual, el suicidio infantil, manejo del duelo en el niño, la depresión en el niño. Estos 3 últimos los escribió la doctora Vanessa. Enfermedades psicosomáticas en el niño, la sobreprotección de los hijos, dificultades ante la adopción, la importancia de los abuelos en la vida de los niños, los celos ante el nacimiento de un hermano, cómo calmar el llanto de mi hijo cuando me voy de la casa o lo dejo en la escuela. Ay, a mí me pasó con mi hija Sofía, qué barbaridad. Me hubiera encantado tener este artículo porque se quedaba llorando ahí con la maestra y me agarraba de la pierna y no me dejaba ir cuando tenía 3 años. Todo un tema que ponían los pelos de punta a los compañeritos, a las maestras y a la mamá sobre todo. Cómo ayudar a mi hijo a que se vaya solito a su cama, pesadillas y terrores nocturnos, que esto ha aumentado muchísimo también en la época de la pandemia, según me han platicado en las familias, que los niños tienen muchas pesadillas. Si quieren, ahorita hablamos de eso. La tartamudez en el niño, qué hacer ante los berrinches, el primer año de vida, muerte de cuna, la mirada, el gesto y la sonrisa y la ambivalencia de los padres ante el nacimiento de un niño. Está súper padre. ¿Cómo podemos adquirir este libro? Lo tenemos a la venta en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, Escuela de Psicología y Psicoanálisis, que está ubicado en Minerva 83, Colonia Crédito Constructor. También, si quieren, nos pueden llamar al 56 62 66 28. Ahí con mucho gusto los atendemos y les podemos dar más informes acerca del libro. Y en nuestras redes sociales, si quieren puedo dar mis redes sociales, Julie, y con mucho gusto ahí los atendemos para que se queden con su ejemplar. En Facebook me encuentran como @Vanessa con @S Naúl Serio. ¿Sí? Y también en Facebook nos pueden encontrar como @amepat.com, donde también tenemos una clínica de atención terapéutica a bajo costo para las mamás que amepat.com. A-M-E P de papá, A-T, Amepat. O en el Facebook de la doctora Vanessa Naúl Serio, es Vanessa con B chica y S, Naúl con N-A-H-O-U-L, Serio, S-E-R-I-O, Serio. Muy bien, y si no, ahí en Minerva número 83. 83. Estamos en el proceso de distribuirlo en las librerías, pero pues no ha habido dada la pandemia y dando... Se atravesó justo cuando iba a hacer la presentación del libro. Me acuerdo que iba a ser por ahí de mediados de marzo. Y vamos a tener el honor de que tú lo presentaras. Ay, el honor es mío. Y se tuvo que suspender. Todavía me acuerdo, ustedes lo van a recordar, que decíamos, no, esto va a pasar. En 2 semanas volvemos a programar la presentación. Sí. Y pues ya pasaron 4 meses y medio, casi 5 meses. Bueno, pero está pendiente. En cuanto nos sea posible, lo presentaremos contigo. No, pues esto está sirviéndonos de presentación, mi querida Julie. Muchas gracias. Hay mucha gente. Pero bueno, y también, Yoli, que nos pidan el descuento para el público de Retos Femeninos. El libro tiene un precio de lista de 250 pesos, pero si hablan y nos dicen que vienen de parte de Retos Femeninos, con mucho gusto les daremos un descuento. Muchas gracias. Para que puedan llevarse el libro. Muchas gracias. Bueno, ¿con qué se quieren despedir? ¿De qué quieren que hablemos? Además de
que nos den más tips de manejo emocional, de estas emociones turbulentas de los chavos y de los papás de los chavos, de los niños durante esta pandemia. Pues creo que el tema que tú proponías, que también está en el libro, que es el de los terrores nocturnos de los niños, ¿no? O sea, es muy frecuente, bueno, prácticamente todos tenemos en la vida algún terror nocturno o tenemos algún sueño terrorífico, ¿no? Y realmente el terror nocturno viene de la angustia, de la ansiedad que nos producen estímulos externos que nos transmiten principalmente los padres y estímulos internos de nuestra propia fantasía. O sea, se junta el exterior de lo que los padres nos dicen con nuestro interior de lo que nosotros fantaseamos. Y a la hora de juntarnos, nos llega el terror nocturno, ¿no? Y básicamente el terror nocturno, el niño llora con mucha intensidad y con mucha angustia, y angustia mucho a los padres, ¿no? Entonces, los padres tienen que, en este mismo, parece ser que ante los problemas de este tipo, los padres tienen que aprender, en primer lugar, a tranquilizarse, a no responsabilizarse de que el niño, aunque sean ellos los responsables, muchas veces es importante tranquilizarse, a pesar de que reconozcan que son los responsables de ese terror nocturno que tiene el niño, ¿no? Y fundamentalmente es en esta época de pandemia pues se han incrementado, porque los papás y el medio ambiente y en todas partes vivimos el miedo a contaminarnos, ¿no? Ahorita una de las observaciones clínicas que estamos obteniendo es que obviamente se están angustiando más las mujeres, pero por un acto generoso hacia los papás y hacia los maridos, porque los hombres somos menos obedientes, o sea, somos menos obedientes, salimos más, hacemos cosas que no debemos de hacer en la pandemia, se nos olvida el tapabocas, se nos olvida lavarnos las manos y están preocupadas, las mujeres están preocupadas porque nos pase algo. No malamente, no sé si me explico, sino en un buen intento de cuidarnos, de sacar su parte maternal y su parte amable y su parte bonita, están muy preocupadas. Y esa preocupación se la transmiten a los hijos necesariamente. Y en los hijos sí puede llegar a producir, según la propia fantasía del niño, que toma esta estimulación sin saber por qué, sin saber cuál es la razón, la deforma y la transforma en un terror nocturno, ¿no? Entonces, por eso es importante, ahorita es una también de las observaciones clínicas que estamos observando, es esa. Así como estamos observando el incremento en la agresión intrafamiliar, también hay un incremento en la preocupación y en la angustia que las mujeres tienen hacia sus hombres de su familia, sean abuelos, sean esposos, sean padres, lo que sean, están muy preocupados. Hay muchos niños angustiados porque no les pase nada a sus abuelos, que es una de las cosas. Y aquí colaboran también todos los elementos, todas las noticias malas que nos dan y todos los mitos que nos han dado acerca de las pandemias, ¿no? Aquí yo me acuerdo que aquí nos llegó y una persona de aquí de la casa tiene un ¿qué? un audio donde decían, cuídense, hoy a las 12 de la noche van a pasar avionetas por encima de la Ciudad de México y van a lanzar muchos virus. No salgan de su casa entre 12 y 5 de la mañana porque van a lanzar virus. Y ese audio está en los chats. Entonces son como mitos que obviamente se están presentando y que sí colaboran a que obviamente se presenten los terrores nocturnos. No, pues imagínese un niño que no puede discernir, que no tiene capacidad de juicio todavía, escucha ese audio y dice, ¡ay, qué horror! Ya nos vamos a morir, si van a diseminar el contagio por todos lados. No, eso sí puede causar un gran terror en los padres. Sí, y
todo eso, lo que decía la doctora Vanessa, que hay niños que temen mucho que sus abuelos ya no los van a volver a ver. Sí. Ahora, Yuli, mira, yo creo que sí sería importante como una recomendación adicional aprovechar este tiempo de pandemia para lograr una mayor convivencia y conversación con los hijos. En el estudio reciente que hicimos en el instituto que yo realicé con 1020 personas, encontramos que el 75% estaba expresando que había la convivencia, que la familia, qué situaciones se habían dado más. Y entre varias opciones estaba la de convivencia y conversación. Es un dato que nos llamó mucho la atención y nos da mucho gusto, en términos de que para muchos fue una oportunidad para pasar más tiempo en familia. Por eso me gustaría recomendar que quienes no lo han hecho todavía se den el tiempo de reunirse con sus hijos, que establezcan un horario en el que se puedan reunir y bueno, pues aquí no puedo más que recomendar que lleven a cabo alguna actividad artística de acuerdo a los gustos familiares. Si les gusta dibujar, que se pongan a dibujar todos juntos, que garabateen entre todos como una forma de sacar todas estas emociones angustiosas que puedan estar sintiendo y que ejerciten el garabato. El garabato no tiene que parecerse a nada, es el ejercicio motriz de garabatear y de expresar algún sentimiento eligiendo algún color que te permita expresar eso que estás sintiendo y que luego le pongan un título. Si les gusta la música, que se pongan a escuchar lo que a cada integrante de la familia le gusta y como si estuvieran en un concierto. Uno dice, yo quiero hoy escuchar esta pieza musical y los demás escuchan. Y se vuelve un espacio recreativo musical, pero también se vuelve un espacio para expresar las emociones a través de la escucha de la música y también se vuelve un espacio de conocimiento. Probablemente, si tú ahorita vas a cualquier casa y le dices, a ver, ¿cuál es la canción favorita de su esposo? Yo no te aseguro que todas las esposas sepan cuál es la pieza favorita del esposo o de los hijos. Entonces, es importante darse estos espacios, eligiendo, si es película, que todos vean una película, pero que se vaya eligiendo de acuerdo al gusto de cada quien, que no haya quien la imponga, y que de acuerdo a los gustos estéticos, artísticos de cada quien, encuentren un motivo, un pretexto para esta convivencia y esta conversación, y que no permee únicamente la angustia y estos sentimientos. Sí. Esa es la oportunidad de practicar la tolerancia, ¿no? Y no la discriminación. Si a mí me gusta el reggaetón, déjame oír reggaetón, pero que la otra persona que esté ahí no me diga, no, el reggaetón esto, el reggaetón lo otro, el reggaetón, y ya no lo escuche porque está representando algo del sujeto, ¿no? O yo quiero oír música clásica, ay no, qué aburrida. No, y es el tiempo de que los padres puedan transmitir a los hijos esa tolerancia hacia diferentes conductas diferentes que se pueden tener dentro de la familia. Y si se hace, por ejemplo, esto de que dibujos, que se pueden hacer mandalas, después pueden ponerse como cuadros y toda la familia puede opinar acerca del dibujo que hicieron todos y pueden hacerse como tareas cotidianas, ¿no? Ay, qué bonito estas actividades. Después de todo, yo creo que hay que promover mucho la paz interna, ¿no? Todo eso que nos pueda a cada uno de nosotros, pues dar un poquito de aliento, de tranquilidad, de emociones lindas, ¿no? Para disfrutar cada momento, perder el interés de juzgar a los demás, dejar a un lado la crítica también, ¿no? Ahorita que estaban hablando ustedes, me acordé de la película esa de La vida es bella. Y el mensaje que a mí me dejó es que así como tú veas el mundo o le contagias a los chavos de cómo estás viendo el mundo, así ellos se lo van a explicar, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película? Sí, claro. Que Belín, ¿cómo se llama? Porque además es el guionista, el propio actor. Y entonces estaban en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, pero el papá le hizo creer al chavo que era un juego. Y entonces el niño no se angustió. No es que ahora en la pandemia, pues esto sea un juego, porque no lo es, porque además los niños
no son tontos y estamos bombardeados por todo tipo de informaciones. Pero sí, si nosotros nos angustiamos de más, estamos inseguros, inciertos, nos quejamos, nos criticamos, no tenemos fe, etcétera, los niños obviamente que van a perder su paz interior, y yo creo que pues eso no debemos permitirlo, ¿no? Y pues dejar que las cosas fluyan, que vayan fluyendo las cosas, que no nos atoremos en los conflictos, porque pretextos tenemos muchos durante esta época de pandemia, pero tener un dominio sobre nuestras emociones es difícil. Entonces, pues nosotros como somos formadores de la mente y del corazón de nuestros hijos, tenemos que tener más que nadie en el mundo y en esta época ese dominio o esa gestión, digamos, de nuestras emociones. Así es que todo lo que viene en este libro me gusta mucho. Se los recomiendo mucho a nuestros amigos de la audiencia, a nuestras mamás, que somos las educadoras por excelencia, y ahora, bueno, pues que compartimos esta tarea con los papás. Y agradecerles muchísimo al doctor José Jesús González Núñez, a la doctora Vanessa Naúl Serio, Gracias a ti. Instituciones en el mundo del psicoanálisis, en el mundo de la psicoterapia y de la investigación psicológica que han estado aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julie. Gracias, Julie. Muy Muchas bien. gracias por el espacio. Que les vaya muy, muy bien. Igualmente. Igualmente a ti. Hasta luego. Y hasta luego a nuestros amigos del auditorio. Ojalá que la próxima semana puedan estar nuevamente con nosotros. Así tendremos un tema de interés y que no solamente sea de interés, sino que también les entretenga, que sea informativo, relevante y, si puede, educativo. Gracias Muy bien. y hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.